Bienvenidos a Crónica Fútbol. En esta ocasión te traigo un top de mundiales de la selección de Argentina, desde las peores participaciones que han tenido hasta las más exitosas, alcanzando el título máximo. Así que sin más introducción, continuamos. Rápidamente espero me puedas ayudar comentando, compartiendo o regalándome un like, así como invitarte a que me sigas en mis otras redes sociales donde dejaré los links en la descripción. Estaré más activo en aquellas plataformas para que esta comunidad crezca. Solo te tomará un poco de tiempo, pero para mí será de mucha ayuda. Suecia 58. Luego de regresar a un mundial 24 años después, los títulos obtenidos previamente hacían pensar que no era necesaria una gran preparación para disputar el mundial, teniendo pocos enfrentamientos contra europeos, y eso se evidenció en Suecia 58. Argentina perdió ante Alemania Federal 3-1 en el primer partido y ganó Irlanda del Norte 3-1 en su segunda presentación. Argentina quedaba eliminada tras caer 6-1 ante Checoslovaquia, una de las peores derrotas de un equipo nacional en una Copa del Mundo. El mal desempeño se hizo conocido como el desastre de Suecia. Después en Buenos Aires, 10.000 personas los esperaban en el aeropuerto internacional de Ezeiza para insultarlos. Chile 62. Ni con un seleccionador con gran experiencia en la época como lo era Juan Carlos Lorenzo, pues trabajó en Europa y además logró un subcampeonato con el San Lorenzo, se logró otra historia, pues Argentina no pasó de fase en Chile 62. Fue 1-0 con un temprano gol de Héctor Facundo contra una inofensiva formación búlgara, una dura caída 3-1 con los ingleses y un empate que impidió la clasificación ante Hungría. Cuando el plantel regresó a Buenos Aires, ya no hubo exaltados pidiendo la cabeza del entrenador ni que renunciaran algunos futbolistas, tampoco piedrazos ni monedazos. La selección regresó envuelta en la indiferencia general, en medio del caos, en un país que había sufrido otro golpe militar perdiendo a su presidente. Italia 34. Tras ser subcampeones en 1930, el fútbol argentino sufrió una fuerte división debido a la creación de la Liga Argentina de Fútbol, totalmente profesional, mientras que los amateurs permanecieron bajo el ala de la Asociación Argentina de Fútbol, que le agregó a su nombre la extraña denominación amateurs y profesionales. Sin embargo, esta entidad no tuvo la aprobación de la FIFA, por lo que fueron sus jugadores los que debieron disputar esa Copa del Mundo. Un 27 de mayo de 1934, la selección argentina quedaba eliminada en octavos de final con un plantel completamente amateur. El conjunto desembarcó para este compromiso en medio de un fuerte conflicto dirigencial que trajo aparejada la eliminación a manos de Suecia por 3-2 del segundo certamen mundialista. Corea-Japón 2002. Argentina quedó en el grupo F, el de la muerte. Debutó contra Nigeria, venciéndola con un escueto 1-0 gracias a un cabezazo de Batistuta. El enfrentamiento más duro fue contra Inglaterra, con dominio argentino durante el primer tiempo, pero David Beckham cobró un penal que le daba la ventaja a los ingleses. En el segundo tiempo, Inglaterra mantuvo su dominio y sumó nuevas chances de gol. El partido fue una dura derrota para Argentina, que no tuvo reacción ante el juego británico. Ahora, sí o sí, debía ganar a Suecia. El técnico Bielsa se vio presionado desde la prensa con la posibilidad de hacer que Batistuta y Hernán Crespo jugaran juntos. Bielsa no cedió a su rígido esquema ensayado durante las eliminatorias, y si bien Argentina mostró un buen dominio del partido contra los suecos, un tiro libre ejecutado con potencia por Anders Svensson dejó toda intención del equipo atrás, quedando eliminada inesperada pero indiscutiblemente de un torneo en el cual la prensa y el público esperaba un rendimiento muy superior al que logró, debido al alto nivel de expectativas que había con respecto a la selección. Vino en una avalancha de críticas hacia Bielsa, tanto fue que tras la eliminación se aisló varios meses en su casa de campo. Rusia 2018. La albiceleste quedó encuadrada en el grupo D como cabeza de serie junto a Islandia, Croacia y Nigeria. Realizó su debut ante Islandia con un empate a 1. Para la segunda jornada, la albiceleste tuvo una tarde negra ante Croacia perdiendo 3-0. A pesar de estos resultados, aún tenían esperanzas de acceder a octavos, pues Nigeria ganaba a Islandia. Frente al conjunto africano y con el retorno de varios históricos en la alineación titular, el equipo apareció más motivado. Messi anotó al 13, con lo cual accedían sin problemas, pero el nigeriano Moses cobró un penal al 51 que provocó Mascherano. Esto ponía en aprietos a Argentina, ya que Croacia empataba con Islandia, así que le urgía el segundo gol, del cual llegó de modo infartante. Marcos Rojo conectó un centro desde la derecha de Mercado logrando el 2-1. Francia era el rival en octavos. Una falta tempranera de Rojo a Kylian Mbappé decretaría un penal en contra, anotado por Griezmann al minuto 13. Al 41 Di María empataba y, en el segundo tiempo, al 48, Mercado aprovechó un rebote de Messi para anotar el 2-1 parcial. Ahora Benjamin Pavard a los 57 empataría el encuentro y 7 minutos después Mbappé anotó el 2-3 parcial y tan solo 4 minutos después volvería a anotar para el 4-2. Al minuto 90 más 3, Agüero anotó el 3-4 final tras un centro de Messi, pero fue insuficiente. Argentina quedaba eliminada del certamen. Tras el Mundial, Higuaín, Piglia, Mascherano y Banega anunciaron su retiro de la selección.
Estados Unidos 94. Luego de una complicada fase eliminatoria donde Argentina tuvo que jugarse el boleto en contra de Australia a 2 partidos de ida y vuelta y con Maradona regresando del retiro de la selección para asegurar su lugar en Estados Unidos 94, realizaba su debut en la competición con una paliza a Grecia 4-0 en Boston con un hat-trick de Batistuta. Maradona marcó también el tercer gol de Argentina, que sería su último en una Copa del Mundo y en la selección. Contra Nigeria otra vez en Boston ganaron 2-1 con doblete de Caniggia. La albiceleste se convertía en una de las favoritas para ganar, pero Maradona era llamado a control antidopaje, que dio resultados positivos para efedrina, una sustancia prohibida. El impacto y la repercusión de las noticias fueron inmediatos y Maradona fue expulsado del torneo y suspendido por 15 meses por la FIFA, en el famoso incidente donde le cortaron las piernas. Tambaleada después de perder a su líder, Argentina fue derrotada por Bulgaria en el calor sofocante de Dallas, en su último partido de la fase de grupos. Aún así, el equipo clasificó a octavos, donde fueron derrotados por Rumania 3-2 en el Rose Bowl en Pasadena, con un gran gol final de Georgi Hagi, apodado el Maradona de los Cárpatos. Luego de la eliminación, en una entrevista para ESPN, Maradona declaró que el equipo del 94 era la mejor Argentina de todos los tiempos. España 82. En 1982, Argentina luchaba en la Guerra de las Malvinas con el Reino Unido después de la recuperación de las Islas Malvinas. La alineación del Mundial de España 82 se basó en el equipo del 78, con la incorporación de Diego Maradona y Ramón Díaz, llegando como favoritos. No obstante, debutó con una derrota 1-0 ante Bélgica en Barcelona. Había tensiones internas dentro del campo entre los jugadores más viejos y más jóvenes, y esto causó problemas. Sin embargo, el equipo se recuperó al derrotar a Hungría 4-1 y a El Salvador 2-0. Logró la clasificación para la siguiente etapa. Ya en la segunda ronda, Argentina compartió grupo con Italia y Brasil, siendo derrotados por ambos y eliminados del campeonato. Maradona no pudo mostrar sus habilidades durante el torneo, siendo expulsado por el árbitro después de patear al jugador brasileño Batista en la ingle. El fracaso en la Copa del Mundo causó que el técnico Menotti dejara su puesto. Alemania 74. Omar Sibori, jugador notable en la Copa América del 57, era elegido como seleccionador para Alemania 74, el cual, en la fase clasificatoria Conmebol, sabía de las complicaciones de Argentina cuando jugaba en contra de Bolivia, con quien compartió grupo, pues los jugadores sufrían la falta de oxígeno y otros efectos causados por el mal de altura en La Paz. Así que el entrenador preparó un equipo para contrarrestar esto, donde dio instrucciones para llevar a muchos de esos jugadores a jugar a Tilcara para aclimatarse a la altitud. Ese equipo fue apodado la Selección Fantasma debido a la falta de organización existente en la AFA en ese momento, lo que significó que los medios de comunicación no pudieron obtener información sobre el equipo durante su permanencia en Tilcara. Argentina ganó los juegos contra Bolivia y Paraguay para poder clasificar al Mundial. Después del logro, Omar Sibori dejó el cargo y fue sustituido por Vladislao Cap. Con un nuevo entrenador, una vez más, Argentina hizo un mal desempeño en el Mundial. Fueron derrotados por Polonia 3-2, seguido de un empate a 1 con Italia. En el último partido de la primera ronda, Argentina derrotó a Haití 4-1, logrando la clasificación a segunda fase, donde el equipo perdió ante Países Bajos 4-0 y Brasil 2-1, terminando con un empate a 1 ante Alemania Democrática. Argentina terminó última en el grupo y octava en la tabla general. Francia 98. Con Maradona oficialmente retirado, la selección entró en el torneo con altas expectativas por el despegue de jugadores que habían disputado el mundial anterior, con Batistuta siendo una amenaza constante en el área chica y Diego Simeón siendo la figura principal desde el mediocampo. Ubicada en el grupo H de la competición, sus oponentes fueron Japón, Jamaica y Croacia, comenzando con una victoria 1-0 sobre una debutante Japón y siguiendo con un 5-0 a los caribeños. Su tercer partido fue ante los eslavos, a los que vencieron por 1-0. Entró en la fase eliminatoria con el impresionante récord de 7 goles anotados y sin haber concedido un solo gol. En octavos su contrincante fue Inglaterra, encuentro que se tuvo que decidir en fase de penaltis. Aquí Argentina ganó 4-3 después de que Ayala anotara el punto decisivo para clasificar a cuartos de final, con una gran actuación del portero Roa. En cuartos de final, Argentina se midió ante Países Bajos. De ambos lados se anotaron goles tempraneros, Patrick Kluivert a los 12 y Claudio López 5 minutos después. Por un periodo de tiempo, Argentina tuvo una ventaja, pues los neerlandeses estuvieron con un hombre menos con la expulsión de Arthur Newman, pero el conjunto argentino era incapaz de tomar la oportunidad y de romper el empate antes de que ellos también tuvieran un jugador menos en el campo de juego, ya que Ortega recibiría 2 amarillas consecutivas. La defensa albiceleste se mantuvo firme hasta el minuto 89, cuando un largo balón aéreo del capitán neerlandés Frank de Boer encontró a Bergkamp, que maniobró alrededor de Ayala y venció al arquero Roa para enviar a Países Bajos a la semifinal, eliminando a Argentina. Alemania 2006.
El sorteo puso a Argentina en el grupo C, una vez más el llamado grupo de la muerte, con Países Bajos, Serbia y Montenegro y Costa de Marfil. En el debut ganaron a los africanos 2-1. Para la segunda jornada se enfrentaron a Serbia y Montenegro, a la que vencieron 6-0. Ya clasificados se enfrentaron a Países Bajos en el cierre de fase. Ambos entrenadores no intentaron arriesgar demasiado, pues ambas estaban ya clasificadas, así que el partido finalizó en un empate sin goles. Para octavos se midieron ante México, quien realizó un buen planteo táctico, siendo este quizá el partido más difícil que tuvo Argentina en el certamen. México anotó a los 5 minutos a través de Rafael Márquez. 5 minutos después, Argentina logró empatar mediante un remate de Hernán Crespo. El partido continuó sin que se convirtieran más goles y tuvo que definirse en tiempos extras. A los 8 del suplementario, Maxi Rodríguez, ubicado en el sector derecho, recibió un pase aéreo de Sorín, detuvo el balón con el pecho y, antes de que el mismo cayera al piso, realizó un remate que ingresó cerca del palo derecho de Osvaldo Sánchez. Este gol fue votado como el mejor del torneo y Argentina accedía a cuartos de final. La albiceleste debía enfrentarse al anfitrión, Alemania. Comenzó dominando la posesión del balón durante todo el primer tiempo, sin embargo, no se mostró tan contundente en la finalización de las jugadas. A los pocos minutos del segundo tiempo, Argentina se puso en ventaja tras un remate de cabeza de Roberto Ayala. Alemania se adelantó y comenzó a presionar en el campo rival. Al 80, Miroslav Klose consiguió empatar el encuentro y llevarlo a tiempo suplementario y después a penales. Allí, tanto Ayala como Cambiaso fallaron sus penales y Alemania obtuvo su pase a la semifinal. Los penales por parte de Argentina debió atajarlos Leo Franco, debido a que Roberto Abondancieri tuvo que retirarse lesionado del campo de juego por una falta cometida por Miroslav Klose y que el árbitro no cobró. Muchos especialistas vieron juego sucio en esta acción, dado el reconocimiento que tenía el portero argentino en los penales. Muchos piensan que, de no haber salido el pato del partido, Argentina podría haber ganado el encuentro. Sudáfrica 2010. Nigeria, Corea del Sur y Grecia fueron los rivales en Sudáfrica 2010 para Argentina. Debutaron ante sus ya conocidos, la selección nigeriana, ganando por la mínima. Golearon a Corea del Sur 4-1 y despacharon a Grecia 2-0. Por segunda vez consecutiva en octavos de final se dio el Argentina contra México. La albiceleste en esta ocasión se dio una diferencia más marcada en el nivel de ambas escuadras, terminando con marcador de 3-1 a favor de Argentina. En cuartos de final, la albiceleste se enfrentó nuevamente a Alemania. Apenas a los 2 minutos de juego, Nicolás Otamendi cometió una falta y fue amonestado. Bastian Schweinsteiger realizó el tiro libre y el mismo Otamendi regaló la marca de Thomas Müller, que adelantó rápidamente al conjunto alemán. Desde ese momento, Argentina se tambaleó. Al comienzo de la segunda parte, Argentina salía decidida, jugando a empatar, claramente mejorando y con más chances de gol, pero a pesar de ser mejores, Alemania, que apostó a defender y contraatacar, marcó la diferencia. Así fue como en los últimos 25 minutos, Miroslav Klose, Friedrich y otra vez Klose pusieron el 4-0 final. Este sería el último partido que dirigió Maradona en el seleccionado nacional. Inglaterra 66. Juan Carlos Lorenzo se hizo cargo de la escuadra, comenzando su segunda experiencia en el equipo nacional. Argentina debutó en el grupo 2, derrotando a España por 2-1, empatando contra Alemania Federal 0-0 y ganando contra Suiza 2-0, avanzando hacia los cuartos de final, donde allí se toparía con el anfitrión del torneo, Inglaterra, cayendo por 1-0, partido para el recuerdo, ya que Antonio Ratín fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Freitlen acusando insultos. El fallo generó cierta suspicacia, más aún conociéndose que el árbitro no hablaba el idioma español. Ratín estaba tan indignado con la decisión, creyendo que el árbitro era partidario de Inglaterra, que se negó a irse. Como una manera de mostrar su disgusto, se sentó en la alfombra roja exclusivamente destinado a la reina de Inglaterra. Finalmente tuvo que ser escoltado del campo por 2 policías y, como una señal final de disgusto, arrugó el banderín británico del córner antes de ser escoltado fuera. Este incidente y otros que rodean el mismo juego comenzó la rivalidad duradera entre ambos equipos nacionales, aunque por otra parte permitió la instauración de tarjetas amarillas y rojas en el fútbol, una solución ideada por la FIFA. Aunque Argentina no tuvo una gran actuación, los jugadores fueron bien recibidos por la multitud en Ezeiza, en parte debido al incidente con Ratín y la alfombra de la reina, donde el mismo Ratín más tarde dijo que no sabía dónde se había sentado. Italia 90. Llegando como vigente campeón en la Copa Mundial de 1990 de Italia, el equipo aún estaba bajo la batuta de Carlos Bilardo, quedando en el grupo B junto a Camerún, Unión Soviética y Rumania, debutando con derrota 1-0 por los africanos de manera sorpresiva. Tras ese revés, Argentina ganó su segundo partido contra la Unión Soviética por 2-0 y empató 1-1 con Rumania en el último encuentro de la primera ronda. Como mejor tercero se tuvo que enfrentar ante su mayor rival en su confederación, Brasil en Turín. La verde amarela generó más ocasiones en la primera
primera parte, terminando a ceros en medio de un público muy hostil y un clima sofocante. En la segunda mitad el Brasil no fue tan persistente, por lo que Argentina aprovechó y restando solo 9 minutos del partido, Diego Armando Maradona tomó el balón en el centro del campo, regateó a 3 oponentes e hizo un pase preciso a Canilla, quien avanzó con la pelota y, después de regatear al portero Claudio Taffarel, marcando el único gol del partido, eliminando por primera vez a su archirrival en una Copa del Mundo. En cuartos de final, Argentina tuvo que pasar por la tanda de penaltis para superar a Yugoslavia. Sergio Goicoechea se lució al detener 3 tiros y así Argentina pasaba a semifinales. Ahora se enfrentaban al anfitrión Italia en el Estadio Sao Paulo en Nápoles, mientras que los locales eran los favoritos de manera obvia, pero además por su máxima estrella Salvatore Schillaci era el goleador del torneo, mientras que Argentina tenía muchos jugadores mal físicamente, entre ellos Maradona. Sin embargo, la albiceleste haría su mejor actuación en la Copa del Mundo y el partido finalizó 1-1 después de los 90 minutos. Con 0 goles en tiempo suplementario, el juego se fue a tanda de penaltis donde Goicoechea fue el héroe otra vez, deteniendo los disparos de Roberto Donadoni y Aldo Serena para enviar a Argentina a su cuarta final de Copa Mundial. La final fue disputada en el Olímpico de Roma. Se repetía la de México 86 contra Alemania Federal. Los teutones llegaban al partido como los grandes favoritos. Los futbolistas germanos estaban en buenas condiciones físicas, mientras que los argentinos llegaban a la final acarreando varias lesiones, incluyendo Maradona, que seguía necesitando infiltraciones en el tobillo izquierdo. Hubo incluso hostilidad por parte de los italianos hacia los argentinos, habida cuenta del resultado anterior. El partido estuvo caracterizado por errores arbitrales del colegiado uruguayo nacionalizado mexicano Edgardo Codesal, sumado a la expulsión de 2 jugadores del albiceleste. Una jugada polémica a minutos del final era marcada. Una controvertida falta de Roberto Sensini a Rudi Völler dentro del área se convirtió en el 1-0 por Andreas Brehme, 5 minutos antes del silbatazo final que acababa el sueño del tricampeonato. A pesar del resultado, fueron recibidos con fervor por parte de la hinchada, que saludaban desde el balcón desde la Casa Rosada a los mismos. Uruguay 1930. El primer mundial disputado. En la primera fase, la albiceleste quedó en el grupo 1 junto a Francia, México y Chile. Debutaron con un triunfo contra Francia por 1-0. En el segundo duelo vencieron a los aztecas 6-3 y en el último Argentina se impuso 3-1 a la roja. Con puntaje perfecto avanzó a semifinales. Allí se enfrentaron a Estados Unidos derrotando 6-1 avanzando a la final. Así consiguieron enfrentar al anfitrión en el Estadio Centenario de Montevideo, el cual serían vencidos. Los locales se adelantaron con un gol de Pablo Dorado, pero el equipo argentino remontaba con goles de Carlos Peucel y Guillermo Estabil, finalizando el primer tiempo con una victoria parcial 1-2. En el tiempo complementario, 3 tantos le bastó a Uruguay para dar vuelta a la serie. José Sea, Victoriano Iriarte y Héctor Castro fueron artífices de la remontada uruguaya que terminó con un 4-2 definitivo. Brasil 2014. Argentina quedó encuadrada como cabeza de serie en el grupo F con Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria. Se clasificó a la siguiente ronda como líder ganando sus 3 encuentros con dudas en su desempeño general. En octavos de final Argentina se enfrentó a Suiza donde, pese a su favoritismo, no logró batir al portero suizo Diego Benaglio, sino hasta el minuto 118 gracias a un gol de Di María avanzando a cuartos. En el encuentro ante Bélgica, Higuaín anotó en el minuto 8. El resto del partido, los belgas intentaban revertir el resultado, pero no pudieron organizar un ataque consistente que pusiera en riesgo la clasificación de los argentinos. Ya en semifinales, la albiceleste se midió ante Países Bajos, encuentro que se tuvo que decidir en tanda de penaltis. En esta instancia, el portero Sergio Romero tuvo una destacada actuación, ya que logró despejar los tiros de Ron Blair y Schneider. Con anotación perfecta, Argentina lograba llegar a la final del torneo luego de 24 años. El 13 de julio, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, enfrentaban a Alemania, su verdugo en las 12 ediciones pasadas y repitiendo por tercera vez esta final. El partido comenzó parejo, con llegadas para ambos equipos. Higuaín lograría anotar, pero el árbitro italiano Nicola Rizzoli anuló correctamente por posición adelantada. Ya en segundo tiempo, ambos equipos continuaron intentando anotar constantemente hasta el final del partido. Rodrigo Palacio, en los primeros minutos de la prórroga, perdió una excelente oportunidad. Tras ese tiro, Alemania comenzó a ganar más posesión del balón, mientras que Argentina retrocedía. Cuando ya parecía inminente ir a los penales, Mario Götze recibió un pase de Andrés Schürrle y definió con gran precisión, marcando a los 113 el gol de la victoria alemana. Messi recibió el Balón de Oro como el mejor jugador de todo el certamen. Argentina 78. Argentina ingresó directamente al grupo 1 del mundial que organizó en el 78, acompañado de Francia, Italia y Hungría.
En la primera fase disputó sus choques en el Estadio Monumental. En su debut derrotó 2-1 a Hungría con goles de Leopoldo Luk y de Daniel Bertoni. Frente a Francia se repitió el mismo marcador gracias a los goles de Daniel Passarella y de Leopoldo Luk. Fueron derrotados por Italia 1-0, pero no imposibilitó la clasificación y accedió como segunda del grupo. Allí esperaría un difícil grupo compartido por Brasil, Polonia y Perú. De este saldría uno de los finalistas. Tras una victoria 2-0 frente a Polonia, gracias a un doblete de Mario Kempes y un empate a ceros ante Brasil, requería de un apabullante resultado contra la eliminada Perú y, dado el caso que sea por una diferencia de 4 tantos, la albiceleste logró la hazaña luego de un supuesto amaño del que tanto se ha hablado, pero superó a Perú con un aplastante 6-0 con anotaciones de Alberto Tarantini, René Hausmann y 2 tantos de Mario Kempes y Leopoldo Luk, así que Argentina estaba clasificada a la final. El partido decisivo era ante Países Bajos. Mario Kempes adelantaría al albiceleste al minuto 38, pero a pocos minutos del silbatazo final, la naranja empataría por medio de Dick Nanninga al minuto 82. Tras los 90 minutos reglamentarios, el partido acudió a la prórroga y, una vez más, Mario Kempes marcó otro tanto al 105 y luego Daniel Bertoni agregó otro gol al minuto 115 que sellaba la victoria 3-1 para Argentina y dándole su primer título mundial, siendo Mario Kempes pieza clave del equipo, además que terminó siendo el goleador del torneo con 6 tantos. México 86. Argentina. La Argentina de Diego Maradona fue asignada en el grupo A junto a Italia, Bulgaria y Corea del Sur. En su debut en la primera fase, Argentina superó 3-1 a Corea del Sur con el duplicado tanto de Jorge Valdano y el único de Oscar Ruggeri. Ante Italia, el inicial tanto por vía del penal de Alessandro Altobelli fue igualado por Diego Maradona empatando 1-1. En el último partido se sellaba la clasificación a la siguiente ronda tras triunfar 2-0 ante Bulgaria con goles de Jorge Valdano y de Jorge Burruchaga. En los octavos de final, el choque frente a Uruguay deparaba otra victoria argentina que vencería 1-0 con el tanto de Pedro Pasculi. En los cuartos de final se enfrentó a Inglaterra. Aquí Diego Maradona anotó 2 famosos goles, la mano de Dios y el gol del siglo, siendo uno de los partidos más emblemáticos tanto para Argentina como para el fútbol. En las semifinales, Argentina derrotó a Bélgica 2-0 tras un nuevo doblete de Diego Maradona para avanzar a su tercera final de Copa del Mundo. La final fue albergada en el Estadio Azteca ante Alemania Federal. José Luis Brown abrió la cuenta a los 23 minutos y al minuto 55 Jorge Valdano ponía el marcador 2-0. Sin embargo, la albiceleste se relajó y el equipo de Alemania Federal lograba empatar a balón parado. Al 74, Karl-Heinz Rummenigge anotaba el 2-1 y al 80 Rudi Völler igualaba el marcador. 3 minutos más tarde, Diego Maradona, rodeado de adversarios, filtraba un magistral pase a Jorge Burruchaga, quien marcó el definitivo 3-2, adjudicándose así a Argentina su segundo título mundial. Qatar 2022. El mundial más reciente, con Lionel Scaloni llevando a Argentina a su tercer título, disipando muchas dudas sobre el desarrollo del torneo y al albiceleste como principal duda, iniciando con un tropiezo ante Arabia Saudita, componiéndose ante México, liderando ante Polonia para así acceder a octavos y vencer a Australia, Países Bajos y Croacia y por fin llegar a la gran final contra Francia, en un partido lleno de mucha tensión, sobre todo en la parte final, llevado a la tanda de penaltis y llamado como el partido del siglo, mundial que consagraba a un Messi ya de por sí siendo una máxima figura. Con el marcador 4-2, Argentina se coronaba campeón del mundo después de 36 años del último título. Muchas gracias por ver el video, espero me puedas apoyar compartiendo, comentando o regalándome un like, suscribiéndote al canal o a mis otras redes sociales que, como ya te comenté, dejaré el link en la descripción del video. Te mando un fuerte abrazo, estás en Crónica Fútbol y nos vemos en la próxima.